Bien. Por favor, pedimos, ese es como el pedido inicial. Pueden apagar las cámaras, las tienen que bloquear con algún icono que vean, por lo general está abajo de la pantalla. De un lado está el botón de cortar y del lado izquierdo está el micrófono y del lado derecho está la cámara, ¿sí? De manera que no interfiera la comunicación ni la conectividad. Tengan en cuenta, por favor, esta observación que les acaba de hacer Paz, porque por ahí ustedes no lo saben, son aproximadamente 150 200 personas que están en tránsito de ingresar al aula y si ponemos todos la cámara se va a colgar la conexión y va a ser un poco más difícil para todos. Entonces, apaguemos la cámara y las intervenciones por chat. Nosotros con Paz vamos a estar pendientes de las preguntas que vayan surgiendo y las vamos formulando. También las vamos retomando y así vamos participando entre todos. Bien, buenos días. Mi nombre es Martín. ¿Cómo andan? Yo entré profesor de matemática, acabo de ingresar. Entiendo que Paz y Oscarcito ya les anticiparon cómo nos vamos a manejar en algunas cuestiones. Básicamente lo que vamos a hacer en este ratito es mostrarles ejemplos concretos de utilización de gráficos, de armado y utilización de gráficos y tablas y datos en torno a el eje género y universidad. Con lo cual, reitero lo que por favor dijo Paz y lo que dijo Oscar. Les pedimos que todos cierren los micrófonos porque voy a compartir pantalla y voy a compartir un pequeño video que no dura más de 10-15 minutos en torno a ejemplos concretos. Posterior a eso podremos tener preguntas o hacer aclaraciones. Por lo general está abajo de la pantalla. De un lado está el botón de cortar y del lado izquierdo está el micrófono y del lado derecho está la cámara, ¿sí? De manera que no interfiera la comunicación ni la conectividad. Tengan en cuenta, por favor, esta observación que les acaba de hacer Paz, porque por ahí ustedes no lo saben, son aproximadamente 150 200 personas que están en tránsito de ingresar al aula y si ponemos todos la cámara se va a colgar la conexión y va a ser un poco más difícil para todos. Entonces, apaguemos la cámara y las intervenciones por chat. Nosotros con Paz vamos a estar pendientes de las preguntas que vayan surgiendo y las vamos formulando. También las vamos retomando y así vamos participando entre todos. Bien, buenos días. Mi nombre es Martín. ¿Cómo andan? Yo entré profesor de matemática, acabo de ingresar. Entiendo que Paz y Oscarcito ya les anticiparon cómo nos vamos a manejar en algunas cuestiones. Básicamente lo que vamos a hacer en este ratito es mostrarles ejemplos concretos de utilización de gráficos, de armado y utilización de gráficos y tablas y datos en torno a el eje género y universidad. Con lo cual, reitero lo que por favor dijo Paz y lo que dijo Oscar. Les pedimos que todos cierren los micrófonos porque voy a compartir pantalla y voy a compartir un pequeño video que no dura más de 10-15 minutos en torno a ejemplos concretos. Posterior a eso podremos tener preguntas o hacer aclaraciones. Algunas cuestiones Martín, una cuestión, perdóname, yo sí. Todavía no hice la introducción, Perdón. Solamente estaba indicando la cuestión de la cámara porque vi que ya éramos 20 y a mí se me estaba dificultando, nada más, ¿sí? Bien, me presento también yo,
a todos. ¿Se escucha? Sí, Se perfecto. escucha perfecto, Gus. Bueno, mi nombre es Gustavo Copes, también soy profe de matemática y esta clase la armamos con Martín, Oscar, Paz y yo. Fundamentalmente tiene el objetivo, además de lo que decían los chicos recién, de trabajar con ejemplos concretos. No tenemos la posibilidad de corregir o de comprobar o hacer un seguimiento de los trabajos que ustedes están trabajando. Por ahí para muchos suponen que podemos llegar en este espacio determinar si lo que están trabajando es adecuado o no. Y la verdad es que eso entendemos que lo deben decidir junto con los docentes del taller, de los talleres que ustedes tienen, ¿no? Decimos esto para poder desmitificar cuáles son, digamos, las orientaciones del taller. El taller está armado para mostrar algunos Oscarcito, ejemplos de cómo yo pensé que trabajar habían empezado. con ¿Querés los dar diferentes algunas ejes ideas principales al se principio, ha antes de que definido proyecte el video? en las ¿O cómo consignas querés? de trabajo. Paz y Oscar ahora van a aclarar algunas cuestiones de formato general. Y luego Martín va a presentar un video que tiene que ver con cómo trabajar con Excel y una de las líneas de trabajo, pero lo que sí no vamos a poder hacer en este espacio es dar cuenta de si lo que ustedes están realizando es correcto o no, dada la magnitud del taller, y porque aparte son cuestiones que el docente de cada uno de los talleres debe ir decidiendo, por lo cual, digamos, nosotros vamos a hablar de casos generales y de situaciones generales y no particulares. ¿Arrancamos? Vamos. Si quieren, yo voy haciendo la introducción y después, si se me queda algo, me ayudas a complementar, por fin. Dale, excelente. Buenísimo. Perfecto. Perfecto. Tengan en cuenta, ustedes como estudiantes, que van a entregar próximamente el trabajo final integrador o TIF, con lo cual este trabajo corresponde al formato o al género, si lo quieren un poco más técnico, del artículo de opinión. Algo por ahí me gustaría remarcar para que también lo tengan en cuenta es que es un solo trabajo para los 3 talleres. Digo esto porque en algunas comisiones viene surgiendo la pregunta acerca de si son 3 trabajos distintos, si es uno para cada profesor, y no, es un solo trabajo para matemática, para vida universitaria y para lectura y escritura. Recuerden que para hacer ese trabajo tienen que seleccionar un solo eje de los 3 que les presentan las consignas que recibieron la semana pasada, y para que puedan llevar ese trabajo a buen término tienen que elaborarlo básicamente en 4 momentos. Un primer momento, que es el de selección temática; un segundo momento, que es el de identificación de información relevante; el tercer momento, que corresponde a la planificación del texto elegido; y un cuarto momento que corresponde a escritura y revisión de ese borrador, que ya para el tercer momento tendría que estar más o menos estructurado. Recuerden que en tanto artículo de opinión corresponde a un texto argumentativo, con lo cual ese texto debe llevar una introducción en donde se incluye una presentación general del tema correspondiente al eje y el punto de vista, la perspectiva que van a defender, es decir, la tesis, hipótesis. Y recuerden también que esa tesis o hipótesis va de la mano con las ideas fuerza, que son las que les presenta el documento que recibieron con las consignas. Posteriormente tienen la parte de desarrollo, donde van presentando los argumentos que les permiten defender su punto de vista o hipótesis. Y por último tienen la conclusión. Y tengan presente que ni bien elijan el eje y tengan ya seleccionado el tema correspondiente a ese eje, cuentan con un material complementario que lo pueden encontrar en cada una de sus aulas TIF. Una cosita simplemente para por ahí ya darle curso a la explicación de tanto de Martín como de Gustavo. Ustedes, cuando defiendan esa idea fuerza que menciona Oscar, la van a tener que defender tanto con
textos con materiales de vida universitaria, como si con datos cuantitativos, que son números, ¿sí? Esos números son los que vamos a trabajar hoy a través de las tablas y los gráficos, ¿sí? Entonces, por un lado van a trabajar la bibliografía de vida universitaria en un formato que vieron en lectoescritura y van a defender también esa posición, esa idea fuerza, con datos cuantitativos. Una cosita, perdón, antes de que se me olvide, antes de que pase Martín a hacer la explicación, puntualmente para el texto argumentativo y los temas que corresponden a este tipo de textos, en lectura y escritura los pueden encontrar a partir de la clase 6. Bien, 6 en adelante, texto argumentativo, y para en la clase 5 pueden encontrar una serie de herramientas, que por ahí ustedes las recuerdan bastante bien, que nosotros como profesores de lectura y escritura las presentamos como mecanismos de cohesión textual. Con lo cual conviene que retomen esas clases, hagan un pequeño recorderis de cuáles fueron los temas que se fueron trabajando y con base en eso desarrollen el texto que tienen que presentar. Ahora sí, no siendo más, le damos paso a... Una aclaración más. Todos los datos cuantitativos que ustedes utilizan, ustedes tienen para cada eje unas sugerencias de tablas y datos. Esos datos, muchas de las preguntas que surgen es, ¿puedo usar esos datos? Sí, hay que usar esos datos o se pueden usar otros, pero así se les sugieren una serie de datos. La otra pregunta es, ¿puedo copiar esos datos? Sí, se podrían copiar, pero la verdad es que lo que se pide es que se trabajen esos datos. Es decir, yo esos datos que aparecen así los tengo que trabajar, tengo que hacer cálculos de frecuencia o tengo que hacer cálculos de porcentaje o debo transformarlo en algún tipo de gráfico. El dato solo que aparece así en los anexos lo pueden, digamos, no va a tener ningún puntaje dentro del trabajo si solo lo copian, lo deben trabajar esos datos, ¿sí? Esto para que quede claro. Y después todo lo que es cálculo, más de los cálculos que ustedes vayan haciendo, se los puede incorporar en un anexo al final del trabajo, ¿sí? El texto debe quedar escrito y debe tener una coherencia con los datos y las tablas ya incorporadas al trabajo. ¿Queda claro? Martín. Bueno, muchísimas gracias, Paz, Oscar, Gustavo. Le respondo, Paz, que estoy viendo, ¿se escucha bien? Yo escuché perfecto. Sí. Bueno, el eje que estamos viendo hoy es género y universidad. Lo que vamos nosotros a trabajar ahora son ejemplos concretos. Como bien dijo Gustavo, no es solamente trabajar los datos, transcribir los datos simplemente en una tabla en el trabajo, sino que a partir de esos datos tratar de hacer un gráfico o algún cálculo o algún análisis que quede en el texto argumentativo, que sirva para darle argumento al texto que ustedes están desarrollando. Entonces, si bien vamos a mostrar 2 o 3 ejemplos concretos, no implica que ustedes sí o sí tengan que utilizar estos ejemplos, porque lo que hice fue un recorte de los datos que estaban en la bibliografía y tomé como ejemplo. Entonces, los datos que ustedes vayan a utilizar van a depender de su texto. ¿Está? Entonces, voy a presentar ahora un videíto con ejemplos. ¿Está? 1, 2 o 3 ejemplos. Y después podemos ir haciendo preguntas también. Va, Ahí está. Le pedimos a todos los alumnos, a ver. Ahí va, Sí. Ahí estaría, ahí se ve. ¿La imagen? Está detenida. Sí, se ve perfecto. Yo la veo. Yo veo a Martín. Acá dice Luciana, sí, ahora sí. Sí, están todos Sí, viendo. Dale. La largo, Dale play. ¿Qué tal? Vamos a ver alguna posibilidad de análisis de datos cuantitativos para el eje 2, género y universidad. Ingreso al aula virtual, me voy al taller de matemática,
tomo alguno de los datos, voy a tomar el material complementario donde dice datos cuantitativos, género y universidad, ingreso al texto y aquí me da algunos datos para poder hacer análisis. Bueno, tengo varios, voy a tomar como ejemplo el cuadrito investigadores del CONICET por categoría y género en el año 2019. Yo trasladé estos datos, ya los trasladé a un Excel, tengo en esta pantalla, investigadores del CONICET por categoría y género, año 2019, tengo la categoría, tengo asistentes, adjuntos, independientes, fíjense que es lo que está, asistentes, adjuntos, independientes, que es lo que está en el texto. Podríamos complementar los que faltan, si quieren, aquí vamos a ver esto. Hice hasta independientes, les voy a mostrar cómo podemos hacer para seguir incorporando los datos faltantes. Los puedo transcribir o puedo copiarlos, miren. Podemos seleccionar los datos, copiar. Yo generalmente para copiar utilizo control C, vuelvo al Excel, me incorporo en la celda, en la primera celda que tengo que pegar los datos, control V corta y se pegan los datos. Sí, es verdad, todos los datos se pegaron en una misma celda. Ahora después vamos a ver cómo podemos hacer para dividir esos datos. Principales, me fijo si me falta alguna más, me faltan superiores, esta es la categoría, selecciono, nuevamente control C, que es como copiar o copiar para ustedes, me posiciono en la celda que quiero pegar, control V corta y los pego. Ahora bien, como me los pegó todos en una misma celda y cada uno de estos datos corresponden a columnas distintas, mujeres, hombres y el total, lo que voy a hacer es esta división de datos. La puedo hacer transcribiéndolos sin ningún inconveniente o puedo utilizar una de las funciones del Excel para dividir el texto de una columna, un texto de una celda. Entonces vienen acá arriba, tengo inicio, insertar, diseño, fórmulas, datos. Vamos a datos. Texto en columnas, delimitadas, siguiente, acá espacio selecciono. ¿Por qué espacio? Porque los datos que yo tengo están separados por un espacio, entonces los va a reconocer cuando haya un espacio en blanco. Siguiente y finalizar. Y como ustedes verán, se separaron en las columnas cada uno de estos datos. Voy a hacer lo mismo con el de superiores, voy otra vez, selecciono datos, texto en columnas, delimitados, cómo están delimitados, cómo está delimitado el texto en la columna, la celda en la cual yo quiero dividir. Siguiente, espacio, selecciono espacio porque justamente están delimitados por un espacio. Siguiente y finalizar. Y me los separó todos en columnas distintas. Y los ubico en las columnas en realidad que corresponden. Bien, ahora ya tengo la categoría de cada uno de los que trabajan o se desempeñan en el CONICET, si son hombres, si son mujeres y en total. Voy a centrar esto, voy a inicio y lo voy a centrar para que quede un poquito más prolijo. Y ahí estaríamos. Bueno, en realidad ya tengo la tabla, ahora lo que podría llegar a hacer es la realización de un gráfico de barra, comparando la cantidad de hombres y mujeres por categoría, por ejemplo. Entonces, voy a seleccionar la categoría hombres, mujeres, y cada uno de los cargos, voy a ir a insertar, gráfico de columnas, pegar. Muy bien. Ahí entonces, como podrán ver ustedes, me gráfico automáticamente asistentes, cuántas mujeres, cuántos hombres, adjuntos, cuántas mujeres, cuántos hombres, independientes, cuántas mujeres, cuántos hombres, principales, cuántas mujeres, cuántos hombres, y lo mismo de superiores. Y podemos ver por categoría qué cantidad de mujeres o de hombres ocupan cada uno de los cargos. Esto
esta es una comparación, este gráfico, voy a eliminar y lo voy a volver a hacer, quiero mostrarles una cosita más. Vamos a seleccionar entonces, muestra también. Seleccionamos lo que quiero graficar, vamos a insertar, gráfico de barras, y aquí está. Aquí se graficaron las tres, ¿por qué? Porque seleccioné todas las columnas, hasta la columna del total, y entonces tenemos la cantidad por hombre, mujeres y el total. Hombre, mujeres y el total. Hombre, mujeres y el total. Lo voy a eliminar, porque en realidad queríamos comparar hombres y mujeres por cargo. Selecciono entonces solamente hombres y mujeres y la categoría. Voy a insertar gráfico de barras y aquí está el gráfico. Ahora bien, este gráfico a mí me gustaría ponerle un título, entonces acá tengo la posibilidad de ponerle el título al gráfico. Vamos a ponerle el título. El título podría ser investigadores por categoría y género. Investigadores del CONICET por categoría y género. Muy bien. Esta es una posibilidad de gráfico que se puede llegar a realizar y entonces acá tenemos la comparación. ¿Qué cargos más son ocupados mayoritariamente por mujeres o por hombres en la estructura del CONICET? Esta es una posibilidad. Dejamos armado. Podríamos también analizar dentro de una misma fila qué porcentaje dentro de un mismo cargo, de una misma categoría, está ocupado por hombres y por mujeres. Por ejemplo, yo voy a eliminar, separé la categoría asistentes, está ahí, tengo que 1789 está representado por mujeres y 1131 está representado por hombres. Entonces vamos a seleccionar ambas, vamos a ir a insertar y voy a insertar un gráfico circular. Acá está, asistentes, me da la categoría, hombres, mujeres. Podemos ver que la mayoría son mujeres y minoritariamente son hombres. Vamos acá a elegir qué tipo de gráfico queremos nosotros. Vamos a elegir este porque me gustó más este, una elección personal. Acá pueden cambiarle los colores también, como podrán ver. Pueden cambiar el color si desean. Tipo de gráfico, hay más selecciones. Quieren hacer las ediciones, hay distintas posibilidades. Entonces, puedo ver que el 39%, no me distingue mucho, vamos a seleccionar otro. Listo. Puedo ver que el 39% de los asistentes son varones o hombres y el 61% de los asistentes son mujeres. De la estadística que tenemos. Podríamos hacerlo con cualquier categoría. Es una forma también de comparar y de utilizar datos cuantitativos. Todo va a depender del texto argumentativo que le quieran incorporar. Podríamos hacer el cálculo si realmente ese porcentaje está representado así. Veo que me dio el 39% hombres y el 61% mujeres. Bueno, tenemos que en realidad 2.930 está representando el 100% de la gente en cargo, 1.799 serían mujeres, entonces vamos a ver qué porcentaje está representado por las mujeres. Puedo hacerlo como ustedes quieran, con una calculadora, con cualquier cálculo matemático que ustedes calculen los porcentajes. Yo voy a utilizar aquí la fórmula del Excel, lo voy a hacer con una formulita del Excel. Miren, ponemos igual, y entonces acá ya Excel sabe que vamos a hacer algún cálculo. Vamos a utilizar el dato que está en la celda F12, que es 1709, lo vamos a multiplicar por 100,
y lo vamos a dividir, le voy a poner entre paréntesis para que quede más prolijito, nada más, y a este cálculo lo vamos a dividir. ¿Cuál es división? Es la barra que está sobre el 7, generalmente en el teclado, dividido el dato que está en la celda F11, Enter, y ahí me da que el 61,39% está representado por las mujeres, que es el dato que tenemos acá aproximado. Lo mismo podríamos haber calculado con el de varones, con el de hombres. Bien. Sigo analizando el texto. Volvemos. Volvemos al texto. Hay más datos para analizar. Autoridades superiores en la provincia de Buenos Aires. Acá distribución por cargos por sexo, dice. Docentes universitarios por cargos por sexo también en el año 2012. Podríamos utilizar esta información cuantitativa, género y universidad, y acá la cantidad de estudiantes. En este caso, tomé estudiantes mujeres y por ciencias aplicadas, ciencias básicas, ciencias de la salud por elección de la rama de estudio. Ciencias aplicadas, ciencias básicas, ciencias de la salud, ciencias humanas y ciencias sociales. Lo mismo hice, trasladé los datos, mujeres estudiantes, trasladé cada uno de estos a una planillita de Excel, ciencias aplicadas, básicas, de la salud, humanas, sociales, eliminar, y con sus respectivos datos numéricos. Bueno, se pueden hacer distintas comparaciones. Acá también tenemos nuevas inscriptas mujeres, podríamos haber tomado ese, o egresados mujeres, podemos ver distintas comparaciones o distintos porcentajes sobre el total, pero en este caso tomé esta selección, selecciono esos datos, voy a insertar, voy a elegir algún tipo de gráfico, en este caso voy a elegir un gráfico de tipo circular, y aquí me representa a las estudiantes mujeres. Cada color está representado por un tipo de rama de estudio. Vamos a elegir la parte donde representan los porcentajes, y aquí está. Me queda un gráfico en el cual me describe las estudiantes mujeres y el porcentaje por cada una de las ramas de estudio. Podemos ver que ciencias sociales está representado por el 38%, ciencias humanas por el 22%, ciencias de la salud por el 22%, ciencias básicas un 3% y ciencias aplicadas un 15%. Ciencias humanas y ciencias de la salud representan el mismo porcentaje, son números muy cercanos. En realidad, si hacemos el cálculo matemático, nos va a dar una pequeña diferencia. Aquí está aproximando, por eso es que nos da el mismo porcentaje. Bueno, hay dos ejemplos básicos. Tengan en cuenta que no está acabado el uso de datos, simplemente hice un pequeño recorte. Tengan en cuenta que, como Gustavo bien aclaró, no utilicé tablas de frecuencia, que también se podría haber utilizado. No hice muchos más cálculos que también se podrían haber realizado. Tengan en cuenta que esos datos que expusimos como ejemplo tienen que estar en el contexto del texto que ustedes están desarrollando. Posiblemente a ustedes les sirvan otro tipo de datos de los cuales no he abordado. La idea era darles un ejemplo de lo que podían realizar y cómo se podía realizar. Ahora nos quedamos a la consulta de lo que quieran realizar. No sé si tienen algunas preguntas, podemos ir viendo. Van tratando de preguntar.
y respondemos, ¿les parece? ¿Cómo se pega lo hecho en Word en el Excel? Le podemos tranquilamente demostrar eso si quieren. Se los muestro directamente en pantalla. Voy a compartir la pantalla y se los muestro. Denme un segundo porque voy a tener que abrir un Word cualquiera. Espérenme un chiquitito. Pegar aquí el gráfico. Bien. Acá. Ahí va, ¿eh? Bueno, una vez que ustedes tienen, estamos en el eje de género, una vez que ustedes tienen los gráficos realizados, el gráfico simplemente nos posicionamos sobre el gráfico, ven que yo lo estoy movilizando, manteniendo el clic del botón derecho del mouse y con el mouse podemos movilizarlo. Pongo clic en el botón izquierdo, copiar, me voy al trabajo de Word, acá tengo un Word abierto que dice pegar aquí el gráfico. Pegar aquí el gráfico, me posiciono donde quiero, clic en el botón derecho o pegar, si quieren vamos a inicio, pegar, yo lo hago con control C, generalmente pegar y ahí queda el gráfico. Ustedes a este gráfico lo pueden achicar, lo pueden ampliar si quisieran, lo pueden centrar, van a inicio, ven que estamos en inicio, podemos centrarlo si quisiéramos. Pueden modificar, si es necesario modifican el título, etc. Tiene que estar en el contexto, del texto, es decir, que en este caso el gráfico que pegué es estudiantes mujeres, el texto previo debería de estar hablando de el tema de cómo está repartido por categoría, por ciencia, por rama de estudio, las estudiantes mujeres. Y también es muy importante que luego del texto, luego del gráfico, se retome el gráfico en el texto para que no quede descontextualizado. No es simplemente pegar gráficos, sino que los gráficos tienen que estar mencionados en el texto y siendo utilizados para la fundamentación del texto que ustedes están desarrollando. Salgo. Ahí está, ahí volví. ¿Alguno si quiere preguntar algo más? Yo no llego a leer. Vos estás leyendo las preguntas. Si me podés dar una mano con las preguntas que algunas no ¿Alguien pregunta que si justificado por los anexos? Los gráficos justificados por los anexos, pregunta. Los gráficos justificados por los anexos, perdón, no entiendo la pregunta. Claro, Pablo Luján formula la pregunta, espera, le preguntamos. Dale. A ver, Pau, ¿a qué te referís? Capaz que nos podés aclarar o podés hablar, Pau. Hola, me parece como hay una pregunta que se repite de manera permanente, que tiene que ver con qué es el anexo, ¿sí? Y qué cuestiones van en el anexo. Volvemos a lo siguiente. Cuando ustedes escriban el texto, en el texto ustedes van a ir argumentando una postura determinada en torno a el eje que hayan elegido. Para argumentar tienen que utilizar elementos cuantitativos. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder hacerlo deberán dar cuenta, no sé qué porcentaje
de personas están incluidas en lo que ustedes plantean, qué frecuencia se observa en determinado lugar. Pueden mostrar gráficos en torno a dar cuenta de lo que ustedes quieren mostrar. Entonces, las tablas que aparecen como material complementario, ustedes las pueden usar para realizar precisamente esos cálculos, ¿sí? Ahora, en el texto argumentativo, ¿tiene que aparecer la regla de 3 simples de cómo calculé ese porcentaje? No, porque ¿cómo hago para incorporar una regla de 3 simples en un texto argumentativo? Esa regla de 3 simples la voy a hacer en los anexos al final del trabajo. Cuando termine el trabajo, yo voy a poner un título que se llama anexos y así voy a hacer los cálculos que necesité para obtener ese porcentaje. El porcentaje va a estar incorporado al texto, es decir, en algún momento voy a poder decir esto lo puedo afirmar porque hay un porcentaje tanto de mujeres o de varones, digo, en función de lo que ustedes, y que se reflejan en el anexo que aparece al pie del trabajo, por ejemplo. Pero ustedes lo que tienen que usar son esos elementos. En el trabajo no sería conveniente que apareciese un cálculo matemático o que en el trabajo apareciese cómo realizaron el gráfico. No, directamente en el trabajo que aparezca el gráfico que da cuenta de lo que ustedes quieren hacer y en todo caso en el anexo explican cómo hicieron ese gráfico. ¿Se entiende? A ver, espérenme un segundo que voy a abrir el micrófono. Perfecto. Siguiendo con la idea que Gustavo planteó en este ejemplo, denme un segundo que voy a compartir nuevamente la pantalla. Espérenme, ahí va a aparecer. Ahí. Este gráfico que pegué, que es estudiantes mujeres, tendría que previamente venir hablando justamente de la elección de carreras de mujeres en torno a la rama de estudio. Y entonces quizás acá podríamos poner, como se puede observar, la distribución de estudiantes mujeres según carrera de estudio se observa en la siguiente gráfico. Tenemos ciencias aplicadas un 15%, ciencias básicas un 3%, ciencia de la salud un 22%, ciencias sociales un 38% y ciencias humanas, un 22%. Este es el gráfico que contempla o sustenta el texto argumentativo que ustedes están desarrollando. Ahora bien, los cálculos matemáticos para ver si corresponden estos porcentajes irían en el anexo que Gustavo estaba planteando. ¿Se entiende? El texto argumentativo no debería de tener los cálculos dentro del texto per se porque en realidad entorpecería a lo mejor la lectura. Los cálculos auxiliares, que nosotros conoceríamos como auxiliares, deberían ir en el anexo. Ahí está. Salgo entonces, dejo de compartir. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, voy a ver en el chat, a ver si ustedes hay alguna que se repite. Estamos revisando, Martín, Bueno. Acá dice, por ejemplo, Yara Sena dice, los gráficos los podemos incluir en el texto, pero con el contexto que se explique. Exacto, Yara. Es más, los gráficos que ustedes hagan es conveniente que aparezcan en el texto. El problema es que, como digamos recién remarcaba Martín, esos gráficos deben estar contextualizados. Me deben servir para reafirmar lo que estoy argumentando. Tanto los datos cuantitativos como los gráficos me van a permitir afirmar afirmar lo que ustedes están argumentando. Sigo leyendo otros. Sí. Brenda dice, ¿hacemos todo el escrito y por último ponemos los gráficos? No, mirá, Brenda, los gráficos deberían estar incorporados en el texto, como recién explicaba Martín. Deberían ser parte del texto argumentativo.
¿qué es lo que no debería ser parte del texto argumentativo? El cálculo. Si vos calculás un porcentaje, ¿sí? Ese cálculo debería estar en el anexo. Digamos, pero el gráfico te va a servir seguramente para poder afirmar lo que vos estás planteando. Sí, complemento un poco lo que estás diciendo desde el lado de lectura y escritura. Recuerden que una de las estrategias que se mostró en la clase 6 o 7, si no recuerdo mal, respecto de los tipos de argumentos que pueden emplear, es justamente el de recurrir a fuentes de consulta especializadas o a estadísticas, datos que hayan sido ya corroborados, con lo cual esto que les está mostrando ahora Gustavo y Martín, esta explicación que les están brindando ahora, va a ser un material bastante fuerte, bastante potente para que puedan sustentar, para que puedan argumentar ese punto de vista respecto del eje que eligieron. Así que ténganlo en cuenta. Ahí Franco dice, el gráfico es para clarificar datos numéricos, nada más. El gráfico es una fuente potente para dar cuenta de lo que estás argumentando, Franco. Sí, es verdad, se desprende de las tablas. Ustedes lo tienen, ustedes tienen una serie de tablas como material complementario. Y esas tablas, esos gráficos las pueden construir desde las tablas. Desde esas tablas o desde algún texto, como recién decía Oscar, científico que dé cuenta de lo que ustedes estén abordando y que hayan buscado en algún lado. Pero la verdad es que el gráfico es una herramienta potente para poder afirmar lo que uno está diciendo, no es simplemente un dato numérico. Mientras vamos leyendo, siempre reiteramos siempre lo mismo. No es la cantidad, sino tiene que ver con el contexto de los gráficos que vayan a realizar. Sí, ahí había leído una pregunta que era simplemente para darle datos numéricos nada más. No es tan así, sino que los datos numéricos o los datos cuantitativos tienden a complementar, mejor dicho, la información que ustedes están desarrollando en el texto argumentativo. O sea, no es porque sí, sino que tiene que ver como complemento y afirmación, como dijo Gustavo, de lo que ustedes están desarrollando. Por eso, como ustedes pudieron ver, en el ejemplo que tomé particularmente hice un recorte de las tablas que ustedes tienen en la bibliografía. ¿Es la única información que pueden ustedes utilizar? No, hay muchísima más información que yo no he utilizado y que solamente tomé 3 o 4 en torno a darles ejemplos concretos para que ustedes puedan tener una idea de cómo utilizarlos. Pero no es la única información. En toda la bibliografía hay un montón de datos cuantitativos que pueden ser utilizados y contextualizados. Y hay un montón de cálculos que no he realizado que también se pueden realizar y que le dan argumento al texto que ustedes están desarrollando. Paula dice, por cada dato numérico que tenga mi texto, ¿debe ir un gráfico o no necesariamente? Paula, ahí habría que determinar a qué te referís con dato numérico. Primero, ese dato numérico debe surgir de algún cálculo que hayas hecho. Y no todos los cálculos están asociados a un gráfico, ¿sí? Con lo cual, la pregunta así como está formulada la respuesta sería no es necesario, porque hay cálculos que vos vas a hacer aplicando, por ejemplo, una regla de 3 simples, ¿sí? Entonces el dato que te surge de la regla de 3 simples, vos lo vas a utilizar en el texto, no vas a precisar un gráfico, pero cómo calculaste esa regla de 3 simples o ese dato a través de una regla de 3 simples va a estar incorporada en el anexo. El gráfico por ahí es para mostrar, como recién veían en el video, para comparar, para dar cuenta de cuántas más mujeres o varones cursan o acceden al nivel universitario, por ejemplo. Pero no tiene que estar asociado siempre a un dato numérico o un gráfico. El dato numérico puede surgir de otros elementos que no necesariamente sea un gráfico. Hola, ¿van a subir este video? Bueno, eso es una pregunta que nos hicimos.
lo podrán obtener. Pregunta acá Lorena Poza, ¿verdad? Sí, Lorena Poza. El video en sí, el video que publiqué, sí, no hay ningún problema, está en un drive, después les paso el link y ese puede estar. Lo que estoy haciendo ahora es intentando hacer la grabación de lo que estamos hablando. Veremos cómo sale el sonido. Nuestra idea sería que sí, pero no sabría decirles cómo sale el sonido con esta aplicación. Pero el video en sí del trabajo con el Excel, sí, ese lo vamos a poner. Bien. Una pregunta de Brenda Chazarreta que es importante, dice, perdón, todas las preguntas son importantes, pero Brenda acá pregunta una cuestión crucial porque dice, si los porcentajes ya nos son dados en el material y no hay que calcularlos, ¿no es necesario agregar nada en el anexo respecto de eso? Mira, Brenda, vos de las tablas podés utilizar datos crudos así como aparecen en las tablas o en los materiales complementarios. En eso no hay problema para justificar lo que vos estás diciendo. Pero sí lo que estamos pidiendo es que en alguna parte del pasaje de tu texto argumentativo aparezcan elementos trabajados por vos, ¿sí? Es decir, hay datos que están crudos en los anexos, en el material complementario y que a vos te sirvan, usalos, porque es correcto, ¿sí? El buen uso de ese material también es parte de la elaboración del trabajo. Lo que también pedimos es que aparezca algún tipo de trabajo de parte tuya más vinculado al matemático, ¿no? Hacer algún tipo de cálculo o incorporar algún tipo de gráfico. Después, sí. No, perdón. También algunas cuestiones que a modo de trabajo matemático, si ya tenés el porcentaje y tenés los datos totales, quizás transformar ese porcentaje en un dato numérico. Si estamos hablando del 22% de estudiantes de la carrera de ciencia básica, si es posible transformar ese 22% en número de estudiantes. También esa es una posibilidad de trabajo. Y leo acá que dice, si pongo la tabla en el Word, en realidad tengan en cuenta, no les podemos decir ni que sí ni que no, porque va a depender del texto argumentativo que ustedes están desarrollando. Es muy posible que quizás pongamos la tabla, la fracción de la tabla con la que estamos trabajando y inmediatamente pongamos el gráfico, como para que en el texto argumentativo esté mejor explicado, mejor fundamentado. Simplemente yo pegué el gráfico porque preguntaban cómo se pegaba el gráfico, pero también podría haber pegado tranquilamente la tabla y junto a la tabla el gráfico como para fundamentar mejor lo que estamos desarrollando y para que se entienda quizás el gráfico si es que no viene tan desarrollado su explicación en el texto. Yo les complemento con una pequeña observación para que los estudiantes la tengan en cuenta. Fíjense, chicos, que nosotros acá, tanto Martín como Gustavo, Paz y yo, nosotros les estamos brindando la herramienta, les estamos mostrando la herramienta, pero después conviene que lo consulten directamente con sus profesores de cada una de las comisiones, porque con ellos van a poder resolver dudas un poco más puntuales respecto de pues si lo pongo en esta parte o si quiere que lo ponga en otro lado, porque ellos son los que directamente están encargados de las clases, de las comisiones en las que ustedes cursaron. Nosotros acá estamos brindando una asesoría para usar el Excel y vamos resolviendo algunas dudas respecto de cómo mostrar los gráficos, pero ya hay después algunas preguntas que van a tener que resolver sí o sí con cada uno de los docentes. De ahí que sea muy importante, chicos y chicas, que en los foros de consulta que tienen del aula TIR, consulten, pregunten una y otra vez, no se preocupen, la pregunta no incomoda, no molesta, y al contrario, esa pregunta que ustedes formulan en ese momento, quizá es la misma pregunta que se están haciendo 20 o 30 compañeros que quizá no se animan a participar. Así que aprovechen esa comunicación con los docentes también. Brenda también pregunta, ¿podrían explicar cómo se agrega el anexo del trabajo? Es al final, Brenda, una vez que vos terminaste de escribir el texto, al final, si querés dejar, digamos, haces un salto de página,
lo pones en la página siguiente, bajo el título Anexos, ahí colocas todo lo que vos entendés que es necesario para justificar lo que estuviste trabajando, ¿sí? Lo que sí es importante es que pongas el título anexo para que los profes cuando corrijan puedan observar que eso es aparte del texto argumentativo que elaboras. Cuando realizo el gráfico, dice Sabrina, ¿no? Sí. Cuando realizo el gráfico y utilizo una de las tablas dadas, escribo en el siguiente gráfico, se puede observar tal cosa. Y escribo esa tabla fue dada por el Departamento de Información Universitaria. A ver si entiendo, Sabrina. Cuando vos utilizás una tabla del material complementario, no hace falta aclarar que fue brindada por la universidad. Ahora, si vos incorporás un texto o algo que no está dentro del material complementario, ahí sí le sugerimos que posteriormente lo incorporen de qué fuente lo obtuvieron. Pero esto, está en las consignas del trabajo y también lo pueden consultar con sus propios profes. Cada tabla tiene una fuente, la menciono, digamos, como no la incluyó en la tabla, si menciono de dónde la saqué. Sabrina, estamos en el mismo tema. La tabla, si vos hiciste un gráfico con función de una tabla, en todo caso lo que podés hacer es decir, el siguiente gráfico se obtiene en función de la tabla tal, porque cada tabla tiene un número de cuadro en función del eje. Así que ahí podés hacer referencia a que esa tabla, a que ese gráfico, vos la construiste sobre la base de tal cuadro. Eso sí lo podés hacer, Sabrina. Verónica Sánchez, fíjense por favor si está bien lo que hice. Mi pregunta está más arriba. Ay, Verónica. Buen día, para mí mi trabajo, realicé las tablas en Excel, usé las variables para hacer los gráficos. Al momento de agregarlo al trabajo Word, lo que hice fue darle orientación horizontal a una página, orientación fascinante, de Word. Cortar la tabla de Excel y pegarla en Word. ¿Está bien? Sí, es correcto. Sí. Es así como se hacen los cálculos auxiliares. Si ya lo traspolaste, no es necesario, pero lo puedes incorporar abajo como cálculo auxiliar. Pero en realidad, describir cómo hiciste la transpolación de una tabla de Excel a una tabla de Word no es parte del cálculo auxiliar. Si a vos te sirve para clarificarlo, bienvenido, pero ponerlo como anexo. Pero no sería parte de esos cálculos. Cuando hablamos de cálculos, hablamos precisamente de eso, un cálculo que se realizó para llegar a un dato cuantitativo nuevo. Ese que dice, ¿es obligatorio el anexo? La obligatoriedad del anexo va a estar en tanto y en cuanto desarrollen cálculos matemáticos. Y como entendemos que cálculos matemáticos van a desarrollar, anexo van a tener. Así que, igualmente, como dijo Oscar, Gustavo, Paz, todas las cuestiones particulares del trabajo suyo particular deben consultarlas a los profesores de sus talleres, ya que ellos son justamente los que los van a recepcionar. Así que cuestiones de formato específicamente, o de ubicaciones, o de contexto, las pueden confirmar con cada uno de los profesores. Oscar lo dijo, volvemos a retomar lo mismo. En cada aula virtual hay un foro destinado para cada uno de los ejes. En ese foro están los tres profesores de los tres talleres, responden, así que preguntas particulares las pueden realizar en ese foro y sus docentes de cada aula virtual le van a responder. Y ahí, además de responderle cada docente, seguramente la respuesta que es para algún estudiante le sirve para otro en alguna duda. Así que es muy importante que hagan una lectura de ese foro y que lo utilicen. Es una herramienta fundamental el foro de intercambio. Aldana Espinosa dice, en una tabla ya fue brindado la frecuencia absoluta. Bien. Es correcto solo agregar radiativa, ahí hay una palabra que no entienda, y porcentual para llegar a realizar el gráfico.
digamos, si ya tenés una tabla de frecuencia, con esa tabla de frecuencia podés elaborar un gráfico, el gráfico que vos creas conveniente, y utilizar ese gráfico como parte del argumento que estás construyendo. Se puede mencionar en la bibliografía, al menos así nos dijeron los profes. Bien, esto es una afirmación. Bien, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? No. Y estamos llegando al final de Belén, en el cuadro 1 que expone los estudiantes mujeres según la rama elegida, podemos buscar en internet en el mismo contexto, pero valorando nombres para realizar una comparación. Sí, lo pueden hacer. Una vez que encuentren en internet algo que tenga algún peso científico, es decir, que sea de una organización, que sea un trabajo realizado por una universidad, digamos, no sirven datos sacados de Wikipedia, sean muy cuidadosos a la hora de buscar algún tipo de texto complementario, ¿sí? Que tenga un peso científico. No pueden usar cualquier texto, ¿sí? Creemos que en los anexos existen suficientes elementos como para poder trabajarlos e incorporarlos al texto argumentativo. Con lo cual por ahí es lo más, digamos, una de las alternativas es repensar esos elementos y poder utilizarlos. De todas formas, insisto, si buscan algo alternativo, que sea algo con base científica. Y si es de alguna universidad, mucho mejor. ¿Sí? Claro, y citar la fuente. Hay que citar la fuente. Digo, citar la fuente Y también. hay que citar la fuente. Sí, citar la fuente. Y digo, y en esto también volvemos a retomar cuestiones específicas en torno a incorporación de datos que no están en las tablas, también se las consultan a los docentes de su comisión, pero en caso de incorporarlos tienen que citar la fuente. Creo que estaríamos, ¿no? A ver, muchachos, sí. Ya estamos. Sí. Listo. Gente, muchas gracias por estar. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Mucho ánimo. Esperemos que les haya servido.